historia del Perú. Así es. Buenas tardes, profesor. Vamos a empezar entonces con el desarrollo de nuestra clase en esta tarde. El día de hoy vamos a hablar acerca de la educación en el Tahuantinsuyo. Vamos a hablar acerca de la educación en el Tahuantinsuyo, ¿sí? Hoy en día, la educación en nuestro país, hoy en día la educación en nuestros tiempos, pues es muy distinta a lo acontecido en tiempos del Tahuantinsuyo. Hoy en día, todos tenemos derecho a la educación. Constitucionalmente, la educación es un derecho fundamental que tiene toda persona. Toda persona es libre de elegir dónde estudiar, sea en una institución pública regendada por el Estado o sea en una institución privada, como esta, por ejemplo, la de Uribe School. Bien, hoy en día la educación entonces es un derecho, pero ¿cómo fue la educación en los tiempos del Tahuantinsuyo? La educación en los tiempos del Tahuantinsuyo fue un privilegio. Ojo, la educación en los tiempos del Tahuantinsuyo fue un privilegio. No todos tenían derecho a la educación, solamente unos cuantos. Y esos unos cuantos eran nada más y nada menos que aquellos que pertenecían a la nobleza. Y ya sabemos, nosotros hemos estudiado en la clase anterior, hemos estudiado que en el Tahuantinsuyo encontramos a dos tipos de nobles, los nobles de sangre y los nobles de privilegio. Pues bien, estos dos grupos mínimos de nobles tenían derecho a la educación. Pero no se vaya a pensar que ellos recibían educación en diversas o distintas escuelas. Por orden del Inca, solamente se mandó a construir una sola escuela. Repito, por orden del Inca, solamente se mandó a construir una sola escuela. Y esa escuela, mis apreciados estudiantes, se va a conocer con el nombre de Yachayhuasi. La palabra Yachayhuasi es una palabra quechua que se divide en dos vocablos. Yachayhuasi. Huasi es casa y Yachay es saber. Entonces estamos hablando, ¿no?, etimológicamente de la casa del saber. Una sola se edificó en el Cusco por orden del Inca. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no se construyeron numerosas escuelas como hoy en día? Porque no quería que el pueblo estudiara. Muy bien, no era conveniente para el Inca. El Inca tenía que cuidar su interés. ¿Y cuál fue el interés mayor del Inca? Ser obedecido y ser respetado. Por esa razón, el Inca solamente ordenó la construcción de una sola escuela. Y esa escuela funcionó en el Cusco y se denominó Yachayhuasi, Casa del Saber. No existe en todo el territorio, no existe a lo largo y ancho de las fronteras del Tahuantinsuyo una edificación como la que hubo en el Cusco, en la cual se formaban a todos los nobles. Por esa razón se dice que la educación en los tiempos del Tahuantinsuyo fue categóricamente un privilegio. ¿Correcto? Entonces, profesor, en este Yachayhuasi vamos a encontrar ahí la presencia de unos hombres con mucho conocimiento, encargados y con la responsabilidad de brindar conocimiento, de instruir a los estudiantes de esta casa de estudios. ¿Estamos hablando de quién? De los amautas.
¿Quiénes eran los amautas? Los maestros encargados de instruir en el Yachayhuasi a todos los nobles del Tahuantinsuyo. Un amauta estaba prohibido de brindar conocimiento a un integrante del pueblo. Tenía que hacerlo dentro de las 4 paredes del Yachayhuasi. Por esa razón, la educación, mis apreciados estudiantes, no en los tiempos del Tahuantinsuyo fue completamente clasista, reservada, y se convierte en un privilegio de los hijos del Inca y de toda la nobleza. No se generalizó, porque si se hubiese extendido a la población, la historia hubiese sido otra. La historia definitiva y categóricamente hubiese sido otra, y no estaríamos hablando de lo que estamos hablando en este momento. ¿Por qué razón el Inca no quiso que el pueblo vaya a la escuela? Porque el Inca estaba acostumbrado a que el pueblo, ¿qué cosa? Haga cumplimiento a su palabra. El pueblo en el Tahuantinsuyo, y tú lo sabes, se convirtió en la clase actuante. El pueblo lo hacía todo. Y no, pues definitivamente ni pensar, ¿no?, que el pueblo pues vaya a esta escuela. Señores, hoy en día a la escuela se va a partir de los 3 añitos. A partir de los 3 años ya papá, mamá están buscando dónde matricular a sus niños y que éste reciba la instrucción para la vida. ¿Cierto? Estamos hablando del kinder y estamos hablando del nivel inicial. Pero en los tiempos del Tahuantinsuyo, recién los estudiantes, mi apreciado Giuseppe y Laura, recién los estudiantes iban a partir de los 15 años. ¿Cómo, profesor? Recién a partir de los 15 años. Solamente los nobles varones, no las mujeres, solamente los nobles varones iban recién a la escuela a partir de los 15 años. Profesor, y desde su nacimiento hasta los 15, las familias de cada una de ellas tenían que encargarse de brindarle educación. Una cosa es brindarle educación y otra cosa es instruirlo para la vida. Hoy en día, por ejemplo, si hablamos de escuela, la escuela no educa. Giuseppe, la escuela no educa. Samir, la escuela no educa, la escuela instruye. ¿Dónde se recibe educación? En cada una de las familias, en cada uno de los hogares. Y papá, mamá son los mejores maestros de esa escuela que brinda realmente educación. Y la educación es todo. La educación es dirigirse, pedir la palabra, saber escuchar, saber sentarse, tantas cosas. En cambio, en la escuela se brinda conocimientos como estos para la vida, para que usted se pueda defender. Entonces, categóricamente hay una gran diferencia entre educación e instrucción. La escuela no educa, nunca te olvides. La escuela no educa, la escuela instruye para la vida a través de conocimientos. ¿Quedó claro? Entonces, profesor, los responsables en este Yachayhuasi eran los amautas. Eran los amautas. Y dentro del Yachayhuasi vamos a encontrar distintos, vamos a decir, distintos amautas, distintas clases de amautas. Es como hoy en día somos profesores, sí, pero hay profesor de matemática, hay un profesor de química, hay un profesor de comunicación y hay un profesor de historia del Perú. Cada uno dentro de su especialidad. Entonces, en el Tahuantinsuyo también encontramos amautas arabicus, encontramos amautas quipucamayocs, encontramos amautas apusquipais, entre otros. Mire usted. Y te decía, hoy en día se va a la escuela a partir de los 3 años. Pero en los tiempos del Tahuantinsuyo recién a partir de los 15 y solamente los varones. Hoy en día mamá, papá te acompaña hasta la puerta del colegio o te acompañaba antes de la pandemia.
te daba un abrazo, un besito y se despedía y te decía, nos vemos en la tarde. Ellos iban a trabajar y tú a estudiar. Llegaba la tarde y tú te ibas a tu casa, se encontraban con papá y mamá y chévere. En los tiempos del Tahuantinsuyo, mamá y papá lo llevaban a la puerta del colegio a su hijo. Veían que su hijo ingresaba al colegio y esa puerta ya no se abría hasta después de 4 años. O sea que recién la puerta se va a abrir cuando el estudiante ya ha cumplido 19 años. O sea que la educación en los tiempos del Tahuantinsuyo estuvo constituida por 4 años en formación de conocimientos. 4 años fue la educación en los tiempos del Tahuantinsuyo. En el primer año, miren ustedes, ¿qué se enseñó en el primer año? En el primer año, señores, se enseñó el idioma oficial del imperio. Vamos a preguntarle a Ariana Roldán. Profesor, ¿Cómo se llamó el idioma oficial del imperio? ¿Cuál fue el idioma oficial del imperio? Vamos. Se llamó el Runasimi. El Runasimi fue el idioma oficial del imperio. La palabra Runasimi significa el habla de la gente. ¿Correcto? Y esto solamente se hablaba en el Cusco. Pero mírame. Pero al Tahuantinsuyo y al Yachaiguasi acudían los distintos nobles de distintas zonas. Y en cada zona se hablaba un lenguaje completamente diferente. El Puquina, el Aymara, miren ustedes, distintos tipos de lenguaje. Y cuando estos se internaban en el Yachaiguasi, a nadie se le entendía, porque todos hablaban distintos. Por esa razón el Inca dijo, señores, enseñemos en el primer año el idioma oficial del imperio. Y el idioma oficial del imperio se va a llamar Runasimi, que significa el habla de la gente. Esto se enseñó en el primer año. ¿Y con qué nombre se le conocía al año? Con el nombre de Huata. Huata. ¿Qué cosa es Huata? Un año. ¿Sí, profesor? Entonces, en el primer año se enseñó el idioma oficial del imperio. ¿Cómo se llamó el idioma oficial del imperio, Giuseppe? ¿Runasimi? Runasimi, perfecto. Pasamos al segundo año. En el segundo año de formación, señores, se enseñó categóricamente el manejo, la interpretación, la creación de los llamados quipus. En el Tahuantinsuyo, señores, no hubo lenguaje escrito. Nadie escribía. Uy, profe, qué chévere. El lenguaje que se utilizó en el Tahuantinsuyo fue el lenguaje memorista. ¿Qué lenguaje fue, Ariana? ¿Lenguaje memorista? Memorista. Profe, o sea, el lenguaje memorista era que te explicaban y tenías que aprendértelo de Así es. memoria. ¿En qué? Así es, hija. ¿En qué estuvo basado ese lenguaje memorista? En la creación y en la confección de quipus. ¿Qué es un quipu? Es un cordel, puede ser hasta de 1 metro de largo, donde se van a desprender otros cordeles. Cada cordel tiene distintos tamaños y en cada cordel encontramos nudos. Había 2, 4, 6, podía haber hasta 10 nudos. Cada nudo decía algo. Cada nudo expresaba algo. Con un nudo se sabía cuántas mujeres había en el Tahuantinsuyo. Con otro nudo, cuántos niños varones, cuántas niñas, cuántos ancianos, cuántos de cosecha. Por esa razón existieron 2 tipos de quipus. Un quipu estadístico para cantidades y un quipu histórico
para guardar las hazañas del imperio, las historias del imperio, las leyendas del imperio, y quipu estadístico para saber cuánto de habitantes, cuánto de cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, profesor, solamente los estudiantes del Yacha Iguazí, solamente los que habían egresado del Yacha Iguazí conocían un quipu y sabían lo que decía un quipu. ¿El pueblo habrá conocido un quipu? Sí, profesor. El pueblo sí conoció un quipu, pero no sabía lo que decía el quipu. ¿Por qué? Porque nunca fue a la escuela. Y en la escuela era el único lugar que le enseñaban la interpretación de cada uno de los quipus. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Está quedando claro? Profe, sí. Entonces, Sí, profesor. entonces, ¿quiénes eran los encargados de enseñarle a estos jóvenes de 15, 16 años en el Yacha Iguazí? Unos hombres expertos a quienes se les conocía con el nombre de Quipu Camayocs. ¿Quiénes eran los Quipu Camayocs? Eran los expertos en la creación, en el manejo, en la interpretación de los quipus. ¿Cómo se llamaron? Quipu Camayocs. ¿El pueblo conocía un quipu? Sí, conocía, pero no sabía lo que decía en el quipu. ¿Por qué razón? Porque no había estudiado en el Yacha Iguazí. Entonces, esta creación, este manejo, esta interpretación de los quipus se enseñó en el segundo año de formación en el Yacha Iguazí. ¿Quedó claro? Pasamos al tercer año. Por acá me preguntan, ¿qué, profesor, y repetían de año en el Tahuantinsuyo? ¿Lo jalaban? Los expulsaban algunos. ¿Saben cuál era el requisito principal para mantenerse durante los 4 años en el Tahuantinsuyo? Ser esmerado, ser valiente y sobre todo ser bien varón. ¿Sí? Porque al final, escúchame bien, Gianfranco, al final, así como ustedes tuvieron una fiesta de graduación 6º grado de primaria, en el Yacha Iguazí también había una fiesta de graduación. Y ahí tenían ellos que demostrar lo aprendido y también, ¿qué cosa? Su personalidad masculina. Si esto se detectaba en el transcurso de los años de formación, eran expulsados. ¿Sí? ¿Por qué no decirlo? En el Tahuantinsuyo, señores, hubo, por supuesto que sí, desviaciones en cuanto a la sexualidad, tanto para hombres y para mujeres. Si los mochicas, antes que los incas, lo expresaron en sus huacos eróticos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Los del Tahuantinsuyo, años posteriores, también lo demostraron, pero lo quisieron tapar, lo quisieron poner a un lado y no quisieron hablar de esto. ¿Me entendieron? Entonces, profesor, pasamos al tercer año. Repito, en el primer año se enseñó el idioma oficial, Runa Sin. En el segundo año, la creación, la interpretación y el manejo de los quipus, a cargo de los Quipu Camayocs. Y en el tercer año, ¿saben qué se enseñó? ¿Saben qué se enseñó en el tercer año? Se enseñó la religión. Ah, se enseñó la religión, ¿sí? ¿Y qué se enseñó? Ser politeísta. Conocer que no solamente había un Dios, sino varios dioses. Y seleccionar a estos en dioses mayores y dioses menores. Y el dios mayor de todos los dioses, nada más y nada menos, fue el llamado Taita Inti, papá Sol y mamá Luna.
Ustedes saben que el sol fue el padre de los incas y al sol se le conocía con el nombre de Inti. ¿Y a la madre y a la luna con qué nombre se le conocía? ¿Con qué nombre? Con el nombre de Quilla, ¿no? Mama Quilla. Taita Inti, Mama Quilla. ¿Correcto? Entonces, profesor, se les enseñó la veneración, se les enseñó el culto a los dioses en el Tahuantinsuyo. Y la religión en el Tahuantinsuyo se caracterizó por ser uno, politeísta, varios dioses. Y dos, panteísta. ¿Cómo, profesor? Panteísta. ¿Qué es eso, profesor? Darle vida a todos los elementos de la naturaleza. Eso es panteísmo. Darle vida a todos los elementos de la naturaleza. Para los del Tahuantinsuyo, las estrellas tenían vida, el sol tenía vida, el agua tenía vida. Miren ustedes, eso es panteísmo. Entonces la religión del Tahuantinsuyo se caracterizó por ser politeísta, varios dioses, y por ser panteísta. Se le dio vida a todos los elementos de la naturaleza. El rayo, el trueno, el arco iris, las estrellas, los cometas, el agua, la tierra. Miren cuántos dioses. La tierra, profesor, ¿sí? La Pachamama, la madre tierra. ¿No? Y así. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, hemos concluido con lo que se brindaba en el tercer año, la religión. Finalmente, pasaban al cuarto año, el último ya. ¿Y saben qué se enseñaba en el cuarto año? ¿Saben qué se enseñaba en el cuarto año? Ariana, mírame, mírame, mírame. ¿Saben qué se enseñaba? Se enseñaba nuestro curso. El curso de historia. ¿La historia? La historia, profesor. Se enseñaba la historia, pero una historia completamente distinta a la de ahora. ¿Saben por qué? Se enseñaba lo bueno, se enseñaba lo bonito, se enseñaba lo anecdótico, lo espectacular, lo victorioso. Y lo contrario a esto se ocultaba. O sea, se ocultaban las derrotas. Se ocultaban los fracasos. La verdad. Es como por decir hoy en día, cuando yo enseño historia a cuarto año, a quinto año, tengo que hablar de la guerra del Pacífico. Tengo que hablar de las batallas, tengo que hablar de todo el desarrollo de la guerra, de batallas y combates. Y en todas las batallas y combates, el Perú siempre ha perdido, 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 perdido. Han sido muy pocas las victorias. Entonces, ¿qué dijo el Inca? No, 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 no. Que no se le enseñe a Ariana, que no se le enseñe a Gianfranco las derrotas, ocúltalas. Solamente enséñale las victorias. ¿Saben para qué? ¿O saben por qué? Con la finalidad de que los estudiantes del Yacha y Huasi, cuando ellos egresen, se sientan orgullosos de su pasado histórico. O sea, se enseñó una historia de tipo pragmática, no como hoy en día. Una historia convenida, una historia maquillada, una historia pintada, para motivar a los estudiantes del Yacha y Huasi y que esto, repito, se sientan orgullosos de su pasado histórico. ¿Quedó claro, Luana Toledo? ¿Sí? Entonces, Sí. por esta razón, solo se enseñaban algunos aspectos y otros se ocultaban. ¡Listo! ¡Terminamos! No, señores. Ahora viene su graduación. Van a demostrar lo que han aprendido. Van a demostrar lo que han aprendido. Y van a demostrar que son bien varones.
y había pruebas de conocimiento, había pruebas atléticas y había pruebas de virilidad. Virilidad. ¿Qué estamos hablando? El varón tiene que ser bien varón, ¿no? Y esto se demostraba a través de las distintas competencias que se hacían en acto público, en presencia del Inca y en presencia de las autoridades del imperio. ¿Saben cómo se llamó esa fiesta de graduación? Se llamó Huarachico o Huarachico. Huarachico o Huarachico. ¿Correcto? Eso era después de haber cursado los 4 años de formación. ¿Dónde? En el denominado Yachayhuasi. ¿Qué significa Yachayhuasi, Gianfranco? ¿Qué significa Yachayhuasi? La casa de saber. Casa de saber. Perfecto. Casa de saber. Regálale un punto a Gianfranco, por favor. Así es. Miren ustedes. Entonces, señores, la educación estaba dirigida por los amautas. Miren mi esquema ahí en la pantalla. Estaba dirigida por los amautas. Esta definitivamente fue natural, sistemática. Estaba a cargo del Estado Inca y estaba regendado por los amautas. Y en todo momento, escúchame bien, siempre se resaltaba un sentido clasista y un sentido moralista. En el Tahuantinsuyo no había oportunidades como ahora, Ariana. En el Tahuantinsuyo las cosas eran bastante drásticas. No habían oportunidades como ahora. Todos se regían a la orden del Inca. Y la palabra del Inca, mírame, era ley. Y tenía que cumplirse. ¿Quedó claro? ¿Sí? Seguimos. 2 tipos en cuanto se refiere a la forma de recibir educación. Una formal en el Yachayhuasi y la otra informal a cargo o protagonizada por la familia, ¿no? Esta generalmente se dio pues al pueblo. Los ancianos, en forma voluntaria, brindaban algunos conocimientos al pueblo. Pero lo formal, dentro de las 4 paredes del Yachayhuasi. La educación, entonces, sistemática, formal, ¿no? Cumplió definitivamente esas características. Profesor, miren ustedes, ¿qué pasó, profesor, con las mujeres? Acá sí la situación fue completamente distinta. Antes de terminar la primera parte. Para estudiar en el Yachayhuasi tenías que ser varón. Para estudiar en el Yachayhuasi tenías que ser bien varón y pertenecer a la nobleza. Bien un noble de sangre o bien un noble de privilegio. Pero para las mujeres, el Inca mandó a construir numerosos recintos. Y esos recintos, en comparación al Yachayhuasi, se van a llamar Ayahuasis. Ayahuasis. Le pongo en plural a ese. Porque hubieron muchísimos, Luana. Y uno muy cerca a tu casa, Luana, está situado acá en Pachacama. Hoy, ruinas de Pachacamac. Ahí funcionó un Ayahuasi. Y para que una mujer sea integrante de un Ayahuasi, habían 2 requisitos. ¿Sabes cuáles fueron, mi apreciado Paolo, Ariana, Luana, Gianfranco, Samir? 1, primer requisito, ser bonita, ser hermosa. Primer requisito, solamente las muchachas más hermosas, más bonitas, eran llevadas a estos lugares. Y el segundo requisito,
¿Saben cuál fue? Ser puras. Ser puras. O sea, que no hayan sido tocadas por el hombre. Miren usted, 2 requisitos. Para llevarlas, Emanuel Gomero, para llevarlas a estos recintos llamados ayahuasis. ¿Qué significa, Emanuel Gomero, la palabra ayahuasi? Ayahuasi, 2 vocablos. Huasi es casa y agya es escogida. Casa de las escogidas. Solamente las más bonitas, las más bellas, puras o vírgenes eran llevadas a estos lugares. Bien, esto y mucho más en los próximos minutos, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Fue la primera parte de esta clase para los estudiantes del segundo año de secundaria, sección B. Ya regresamos.